Hola, queridas y queridos amigos. Bienvenidos a mi canal personal de Santiago Martínez Eureka News. Hoy tengo un programa que he titulado Irán 2025-2026, la crónica de una agresión anunciada. Es la nueva ofensiva imperial contra la República Islámica. Un análisis vamos a hacer de los acontecimientos que marcaron el asedio más intenso contra la soberanía iraní en décadas. Quizás peque, tengo miedo de que el vídeo quede un poco largo, pero es importante conocer la historia de esta agresión, desde el comienzo, cómo comenzó todo, cómo se desarrolló y lo que ha pasado en estas 2 o 3 últimas semanas de las manifestaciones espontáneas. No se trata solo de Irán, en realidad es un plan imperialista, es un guión que Estados Unidos y sus socios como Israel y normalmente la Unión Europea apoyándolo, utiliza para derrocar gobiernos. Sanciones económicas, presión diplomática, presión mediática, nuevas ONGs siempre buscando la libertad, la democracia, los derechos de las mujeres. Todo eso se diluye cuando al final llega el momento de la negociación y de lo que de verdad quiere el imperio. Y hoy lo vamos a ver aquí, sea Irán, sea Venezuela, sea Libia, da igual. La retórica, el camino hacia sus necesidades del imperio, hacia lo que el imperio quiere, siempre está marcado. El guión está escrito. Enero de 2026. Las calles de Teherán, Isfahán, Abadán y docenas de ciudades iraníes han sido escenario de lo que Occidente llama protestas espontáneas por la economía y lo que el gobierno iraní denuncia como guerra híbrida orquestada desde el extranjero. Mientras los medios corporativos occidentales narran la historia de un pueblo levantándose contra su gobierno por la caída del rial y la inflación, una mirada más profunda revela un patrón que se ha repetido una y otra vez en las últimas décadas: el intento sistemático de desestabilizar y derrocar gobiernos que no se someten al orden unipolar liderado por Estados Unidos. La historia de Irán en los últimos años es la historia de una nación bajo asedio. No es una metáfora. Desde que la Revolución Islámica de 1979 expulsó al Shah Reza Pahlavi, títere instalado por la CIA tras el golpe de Estado de 1953 contra el gobierno democráticamente elegido de Mohammad Mossadegh, la República Islámica ha vivido bajo un estado permanente de amenaza existencial. Sanciones económicas devastadoras, asesinatos selectivos de científicos y generales, sabotajes industriales, guerra cibernética, apoyo a los grupos separatistas internos y ahora bombardeos directos sobre territorio soberano. Lo que estamos presenciando en los primeros días del año 2026 no es un fenómeno aislado, sino la culminación de una estrategia de estrangulamiento económico, aislamiento diplomático y desestabilización interna que busca un objetivo claro: el cambio de régimen en Teherán. Y detrás de esta estrategia siempre están los mismos actores: Estados Unidos e Israel, con el apoyo silencioso o explícito de las potencias europeas. Vamos a ver el contexto histórico. Son décadas de agresión legitimada. Para entender los acontecimientos del 2025-2026 debemos retroceder y comprender la naturaleza del conflicto entre Irán y el bloque occidental. No se trata simplemente de disputas sobre programas nucleares o políticas regionales. Se trata de algo mucho más fundamental: el derecho de una nación a determinar su propio destino sin injerencia externa. Las sanciones, un arma de destrucción masiva. Desde 1979, Irán ha vivido bajo diferentes regímenes de sanciones, pero estas se intensificaron dramáticamente a partir de 2010, cuando Estados Unidos, bajo la administración de Obama, implementó las sanciones más severas jamás impuestas a un país que no estuviera en guerra directa con Washington. Estas sanciones no solo afectaron al gobierno iraní, sino que causaron un sufrimiento masivo a la población civil. Las sanciones bloquearon el acceso de Irán al sistema financiero internacional, impidieron la exportación de su principal fuente de ingresos, el petróleo, y dificultaron gravemente la importación de medicamentos y equipos médicos.
Estudios independientes han documentado cómo estas medidas coercitivas unilaterales han contribuido a muertes evitables, particularmente entre pacientes con enfermedades crónicas que requieren de medicamentos especializados difíciles de obtener bajo un régimen de sanciones. Es crucial entender que estas sanciones son ilegales según el derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas establece claramente que solo el Consejo de Seguridad puede imponer sanciones multilaterales. Las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos y sus aliados constituyen medidas coercitivas que violan la soberanía de los estados y el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Pero más allá de su legalidad cuestionable, estas sanciones representan una forma de violencia estructural. Como señaló el exrelator de la ONU, Idris Hazari, las sanciones unilaterales pueden llevar a la inanición, la ruina médica o el exilio forzado y pueden equivaler a crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional. Todos recordaréis el famoso acuerdo nuclear JCPOA, un pacto traicionado por Estados Unidos. En 2015, tras años de arduas negociaciones, se alcanzó lo que parecía ser un punto de inflexión, el Plan de Acción Integral Conjunto, conocido popularmente como el Acuerdo Nuclear Iraní. Este acuerdo, que fue firmado entre Irán y el grupo P5+1, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China y Alemania, establecía límites estrictos al programa nuclear iraní, a cambio del levantamiento de las sanciones. El tratado fue presentado como un triunfo de la diplomacia multilateral. La Agencia Internacional de la Energía Atómica, la AIEA, certificó repetidamente que Irán estaba cumpliendo escrupulosamente todos sus compromisos. Irán había reducido drásticamente sus centrifugadoras, Irán había reducido el enriquecimiento de uranio, permitido inspecciones sin precedentes y modificando su reactor de agua pesada de Arak. La comunidad internacional reconoció que el acuerdo estaba funcionando. Pero entonces llegó el agente naranja, llegó Donald J. Trump. En mayo de 2018, en lo que solo puede describirse como un acto de vandalismo diplomático, la administración de Trump se retiró unilateralmente del tratado. No había ninguna evidencia de que Irán estuviera violando el acuerdo. De hecho, la AIEA, la Asociación de la Energía Atómica, continuó confirmando el cumplimiento total iraní. Pero Trump, presionado por el lobby israelí, como no, y los halcones neoconservadores de Washington, como siempre, decidió romper un acuerdo internacional legítimo. La justificación, que era que el acuerdo era el peor acuerdo de la historia, en palabras de Trump, y que había que renegociarlo para incluir también el programa de misiles iraní y su influencia regional. En otras palabras, Estados Unidos exigía que Irán renunciara no solo a su programa nuclear pacífico, sino también a su capacidad de autodefensa y a su política exterior independiente. Tras retirarse del acuerdo, Estados Unidos no solo restauró las viejas sanciones, sino que implementó una campaña de máxima presión, diseñada para asfixiar completamente la economía iraní. El secretario de Estado, Mike Pompeo, presentó una lista de 12 demandas que incluían, entre otras cosas, que Irán pusiera fin a todo su apoyo a grupos como Hezbollah o Hamas, retirara todas sus fuerzas de Siria y cesara el desarrollo de misiles balísticos. Estas demandas eran, por supuesto, inaceptables para cualquier nación soberana. Equivalían a exigir que Irán renunciara completamente a su autonomía estratégica y se convirtiera en un Estado vasallo. Europa, que había prometido mantener el acuerdo, demostró una vez más su subordinación a Washington, a pesar de establecer mecanismos como el INSTEX, instrumento de apoyo a los intercambios comerciales, para permitir el comercio con Irán, evitando las sanciones estadounidenses. Estos mecanismos resultaron ser totalmente ineficaces y puramente simbólicos. Las empresas europeas, temiendo las sanciones secundarias estadounidenses, abandonaron el mercado iraní en masa. Irán, que había cumplido su parte del acuerdo durante más de un año, después de la retirada estadounidense, finalmente comenzó a reducir gradualmente sus compromisos bajo el Tratado de 2019, aunque mantuvo abierta la puerta a la diplomacia
y continuó cooperando con la Organización Internacional de la Energía Atómica. Siguió permitiendo las inspecciones. La escalada de la agresión directa, los asesinatos, terrorismo de Estado normalizado. La ruptura del acuerdo nuclear fue solo el comienzo. Lo que siguió fue una campaña sistemática de agresión que incluyó asesinatos selectivos, sabotajes y eventualmente bombardeos directos. El asesinato de Qasem Soleimani en enero de 2020 marcó un punto de inflexión. Soleimani, comandante de las fuerzas Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, fue asesinado mediante un ataque con drones en el Aeropuerto Internacional de Bagdad. En el ataque también murió Abu Mahdi al-Muhandis, líder de las fuerzas de movilización popular iraquíes, y otros varios personajes. Este asesinato fue un acto flagrante de terrorismo de Estado. Soleimani era un funcionario de alto rango de un gobierno extranjero, asesinado en territorio de un tercer país, en este caso Irak, con el cual Estados Unidos no estaba en guerra. Violó la soberanía iraquí, el derecho internacional y las normas más básicas que supuestamente gobiernan las relaciones entre Estados. Pero en el universo moral del excepcionalismo estadounidense, estas reglas no se aplican. Estados Unidos se arroga el derecho de asesinar a quien quiera, donde quiera y cuando quiera. El asesinato de Soleimani fue presentado en los medios occidentales no como el crimen que era, sino como una operación audaz y atrevida. Los obituarios se centraron no en su papel como figura venerada en Irán y defensor contra el Estado Islámico en Irak y Siria, sino en calificarlo como el terrorista número uno del mundo. El asesinato de Soleimani no fue un incidente aislado. A lo largo de los años, Israel ha llevado a cabo una campaña sistemática de asesinatos de científicos nucleares iraníes. Mohsen Fakhrizadeh, considerado el padre del programa nuclear iraní, fue asesinado en noviembre de 2020 en un ataque que involucró armas automáticas controladas remotamente y tecnología de inteligencia artificial. Algo que, como todos sabemos y podemos comprender, no está al alcance de 4 manifestantes o 4 terroristas sueltos. Es un sistema de armas de alto nivel. Otros científicos, como Mostafa Hamadi Roshan, Darius Reza Nejad y Majid Saadi, fueron asesinados en ataques anteriores. Estos asesinatos representan una política deliberada de decapitación del talento científico iraní, diseñada para retrasar su programa nuclear. Son actos de terrorismo pura y simplemente, pero cuando son cometidos por aliados de Occidente, son referidos eufemísticamente como operaciones encubiertas o guerra secreta. Los ataques a las embajadas. Violación total de todas las normas internacionales. En abril de 2024, Israel bombardeó el edificio consular iraní en Damasco, Siria, matando a varios comandantes del Cuerpo Revolucionario de la Guardia iraní, incluyendo al general Mohammad Reza Zahebi. Este ataque representó una violación flagrante de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que establece que las misiones diplomáticas son inviolables. El mensaje era claro. Israel podía atacar cualquier objetivo iraní en cualquier lugar sin consecuencias. Y Estados Unidos, lejos de condenar estas violaciones del derecho internacional, proporcionó cobertura diplomática y militar a Israel. Estos ataques forzaron a Irán a responder. En abril de 2024, Irán lanzó la Operación Promesa Verdadera 1, el primer ataque directo con misiles y drones contra territorio israelí. Aunque la mayoría fueron interceptados con ayuda de Estados Unidos y los aliados regionales, el ataque rompió un tabú. Por primera vez, Irán atacaba directamente a Israel desde su propio territorio y alcanzaba bastantes objetivos. La escalada continuó. Israel asesinó a figuras clave de Hezbollah y Hamas, incluyendo a Fuad Shukur, Ismail Haniyeh, asesinado en Teherán durante una visita oficial para la toma de posesión del nuevo presidente iraní, y Hassan Nasrallah. Cada asesinato era una provocación calculada, diseñada para arrastrar a Irán a una confrontación más amplia.
En octubre de 2024, Irán lanzó la operación Promesa Verdadera 2, un ataque con misiles más sustancial que el anterior contra Israel. Aunque las defensas israelíes, con apoyo masivo estadounidense, limitaron los daños, el ataque ya demostró la creciente disposición de Irán a responder militarmente a las agresiones. Después vino la Guerra de los 12 días, una agresión a gran escala contra Irán. El 13 de junio de 2025, el ataque sorpresa. En la madrugada del 13 de junio de 2025, Israel lanzó lo que llamó Operación León Ascendente, Operation Rising Lion, un ataque masivo y coordinado contra Irán. Más de 200 aviones de combate israelíes golpearon más de 100 instalaciones militares y nucleares en territorio iraní. Los objetivos incluyeron la instalación de enriquecimiento de uranio de Natanz, el complejo nuclear subterráneo de Fordo, las instalaciones nucleares de Isfahan, bases militares de la Guardia Revolucionaria, sistemas de defensa aérea, infraestructura de producción de misiles. El ataque también implicó asesinatos selectivos de comandantes militares de alto rango, científicos nucleares y figuras políticas. Fue una operación de decapitación diseñada no solo para destruir la infraestructura iraní, sino para eliminar el capital humano detrás del programa nuclear y detrás del ejército iraní. Israel se había estado preparando para este momento durante años. El timing fue cuidadosamente calculado. Hezbolá había sido significativamente debilitado tras los combates de 2024. El régimen de Assad en Siria había colapsado, eliminando un aliado clave iraní, y los sistemas de defensa aérea iraníes habían sido comprometidos en ataques terroristas previos. Era, desde la perspectiva israelí, una ventana de oportunidad histórica. Pero llamemos las cosas por su nombre. Esto fue una guerra de agresión, lanzada sin provocación militar directa contra un Estado soberano. Violó la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza, excepto en autodefensa y cuando es autorizada por el Consejo de Seguridad. Israel ni fue atacado por Irán ni tenía autorización del Consejo de Seguridad. La respuesta iraní y la participación estadounidense. Irán respondió con lo que tenía disponible: misiles balísticos y drones. Más de 550 misiles balísticos y más de 1000 drones suicidas fueron lanzados contra objetivos israelíes. Algunos impactaron en centros de población, incluyendo Tel Aviv y Haifa, y causaron daños en edificios residenciales. Otros golpearon instalaciones militares, energéticas y gubernamentales. Las defensas aéreas israelíes, respaldadas masivamente de nuevo por Estados Unidos y los aliados regionales, y no tan regionales, también los europeos, había aviones, incluso alemanes, interceptaron muchos de los proyectiles, pero otros muchos pasaron, demostrando que incluso el sistema de defensa multicapa de Israel, considerado uno de los más avanzados del mundo, no era impenetrable. Y entonces, el 22 de junio, Estados Unidos cruzó una línea roja muy gruesa. Entró directamente en el conflicto. En una operación denominada Operación Martillo de Medianoche, bombarderos B-2 estadounidenses y misiles lanzados desde submarinos atacaron 3 instalaciones nucleares iraníes: Natanz, Fordo e Isfahan. Esta fue la primera vez en décadas que Estados Unidos atacaba directamente el territorio iraní. El Pentágono afirmó que los ataques habían retrasado el programa iraní entre 1 y 2 años. El mensaje era claro: Estados Unidos estaba dispuesto a usar la fuerza militar directa para impedir que Irán desarrollara capacidades nucleares, incluso las puramente pacíficas. Irán respondió atacando la base estadounidense de Al-Udeid, en Qatar, la mayor instalación militar estadounidense en el Oriente Medio. Los misiles iraníes impactaron la base, causando daños significativos y obligando a una evacuación parcial de esta. Tras esto vino un alto el fuego. Fue una victoria ambigua. El 24 de junio, bajo presión de Estados Unidos y mediación de Qatar, Israel e Irán acordaron un alto el fuego. Ambos lados reclamaron la victoria, como no podía ser. Israel señaló que había infligido daño masivo al programa nuclear iraní, destruidos cientos de lanzadores de misiles y eliminando a figuras clave del establishment militar y científico iraní. Netanyahu lo llamó un triunfo histórico.
Irán, por su parte, enfatizó que había roto el tabú del ataque directo contra Israel, demostrando que sus misiles podían penetrar las defensas israelíes y que se había respondido al ataque estadounidense golpeando una base militar de Estados Unidos. El líder supremo Khamenei lo llamó una gran bofetada en la cara para Estados Unidos e Israel. Pero más allá de las proclamaciones de victoria, el balance real fue sombrío para Irán y más sombrío para Israel. En Irán, cientos de civiles muertos y miles de heridos. Infraestructura crítica destruida o dañada. Su programa nuclear, aunque no eliminado, seriamente retrasado. Su arsenal de misiles balísticos significativamente reducido. Y su capacidad de defensa aérea quedó muy comprometida. Parece ser que están solucionándolo con envíos de China y Rusia. Y lo más importante, el país quedó en una posición de extrema vulnerabilidad económica, de ahí ahora estas manifestaciones, y estratégica. Las consecuencias, asfixia económica y colapso social. La economía iraní en caída libre. Las sanciones previas habían sido devastadoras. La guerra de los 12 días sumió a Irán en una crisis económica sin precedentes. El rial iraní, que ya había perdido más del 90% de su valor desde 2018, colapsó completamente en diciembre de 2025, alcanzando 1,4 millones de riad por cada dólar estadounidense. La inflación se disparó, los precios de alimentos básicos se duplicaron o triplicaron. El aceite de cocina, un artículo esencial, vio su precio duplicarse de la noche a la mañana. Las familias de clase media se encontraron incapaces de comprar necesidades básicas. La clase trabajadora, ya golpeada por años de sanciones, se vio empujada hacia la pobreza absoluta. El gobierno, desesperado, terminó el subsidio al tipo de cambio preferencial del dólar para todos los productos excepto los medicinales y el trigo. Esta medida, aunque necesaria desde la perspectiva fiscal del país, fue devastadora para los importadores y productores que habían dependido de la tasa subsidiada. Los costos se trasladaron inmediatamente a los consumidores. El Banco Central de Irán reemplazó a su gobernador, Mohammad Reza Farzin, por Abdolnasser Hemamati, en un intento por restaurar la confianza. Pero en una economía bajo sanciones máximas desde hace décadas y tras una guerra destructiva, había poco que cualquier tecnócrata, por muy capacitado que fuera, pudiera conseguir. El estallido social. ¿Fueron protestas genuinas o una revolución de color? En este contexto, la desesperación económica que estallaron las protestas del 28 de diciembre de 2025 comenzaron significativamente en el Gran Bazar de Teherán, donde comerciantes cerraron sus tiendas en protesta por el colapso del rial. Los comerciantes del bazar, históricamente un pilar de apoyo para la República Islámica, fueron cruciales en la revolución de 1979, ahora se volvían en parte contra su gobierno. Esto era políticamente devastador. Si el gobierno había perdido a los Bazahari, ¿qué le quedaban? Las protestas se extendieron rápidamente. En cuestión de días, manifestantes estallaron en las 31 provincias de Irán. Los estudiantes se unieron, luego pensionistas, luego trabajadores. Las consignas iniciales eran puramente económicas, como en cualquier otro país. Pan, trabajo, libertad. Muerte a la inflación. Pero rápidamente se volvieron políticas. Muerte al dictador, en referencia al supremo Jamenei. El gobierno iraní, al principio, respondió con mucha moderación. El presidente Masoud Pezeshkian reconoció las dificultades económicas y prometió diálogo. Dijo, debemos mejorar nuestro desempeño y prestar atención a los resultados de nuestras acciones. Reconoció el derecho constitucional de protesta pacífica. Pero la situación escaló dramáticamente en la primera semana de enero de 2026. La guerra híbrida. Anatomía de una operación de cambio de régimen. Primera fase. Protestas económicas genuinas entre el 28 y el 31 de diciembre. Según la Embajada de Irán en Rusia, que publicó una cronología detallada de los eventos, las primeras protestas fueron genuinamente pacíficas y motivadas por preocupaciones económicas legítimas.
El gobierno abrió canales de diálogo con representantes comerciales y líderes económicos, incorporando algunas reformas a la agenda. Estas protestas iniciales reflejaban una frustración real y comprensible. Décadas de sanciones exacerbadas por la guerra reciente habían devastado la economía iraní. La gente estaba sufriendo. Sus quejas realmente eran legítimas. Segunda fase. Violencia sin armas, entre el 1 y el 7 de enero. Pero entonces, según las autoridades iraníes, nuevas fuerzas se sumaron a las protestas. La naturaleza de las manifestaciones cambió. Se volvieron más violentas, aunque todavía sin armas de fuego. Comisarías fueron atacadas con piedras y cócteles Molotov. Vehículos policiales fueron incendiados. Edificios gubernamentales fueron vandalizados. Las fuerzas de seguridad mantuvieron la máxima contención para evitar una escalada y la mala prensa internacional. Usaron gas lacrimógeno y cañones de agua, pero evitaron utilizar munición letal. El 6 de enero, la ciudad de Abadán, en el suroeste, cayó efectivamente bajo control de los manifestantes cuando la policía se retiró. Para el gobierno, esto era una señal alarmante de que las fuerzas de seguridad no podían controlar estas manifestaciones y podrían estar debilitándose. Tercera fase, la violencia armada, entre el 8 y el 10 de enero. Entonces, en esas fechas llegó lo que Irán describe como la tercera fase, el terrorismo armado. A partir del 8 de enero, elementos armados comenzaron a aparecer en las protestas. Portaban armas de fuego y comenzaron a disparar no solo contra la policía, sino también contra manifestantes civiles y transeúntes. Un guión que hemos visto en Libia o en Ucrania o en Siria, por ejemplo. El objetivo, según Teherán, era claro: aumentar el número de muertos para provocar una intervención militar estadounidense. Donald Trump había prometido públicamente que Estados Unidos vendría al rescate si las autoridades iraníes mataban a manifestantes pacíficos. Trump estaba listo para actuar. Las autoridades iraníes afirman tener documentos, grabaciones y confesiones de detenidos que demuestran que estos ataques fueron coordinados desde el extranjero, con participación de Estados Unidos e Israel. Medios israelíes hablaron de agentes del Mossad de habla persa operando en las calles de Teherán. Vídeos de cámaras de vigilancia, posteriormente publicados, mostraron la distribución de armas de fuego a manifestantes en varias ciudades. El Canal 14 de Israel informó que ciertos jugadores extranjeros estaban armando a manifestantes dentro de Irán. El 7 de enero, manifestantes armados dispararon y mataron a un jefe de policía en la ciudad de Iranshar, en el sureste de Irán. Según informes iraníes, varios miembros de la milicia progubernamental Basij fueron asesinados durante enfrentamientos violentos. Las autoridades iraníes denuncian que registraron decapitaciones de policías, personas quemadas vivas, ataques con armas de fuego contra civiles desarmados, incendios de edificios públicos, comisarías, comercios y viviendas. En algunas ciudades se quemaron hasta 200 tiendas, se atacaron 53 camiones de bomberos, 8 fueron totalmente destruidos y se incendiaron 180 ambulancias en solo 3 días. Decenas de bancos y mezquitas fueron incendiados. Y aquí llega el papel del apoyo tecnológico externo, el papel de Starlink y la guerra de la información. Un elemento crucial en esta fase fue la introducción de tecnología de comunicación satelital. Según fuentes iraníes, aproximadamente 40.000 terminales de transmisión de datos Starlink fueron introducidos de contrabando en Irán en la víspera de las protestas masivas. El 8 de enero, el gobierno iraní impuso un apagón casi total de Internet, cortando el acceso a más del 99% de la conectividad normal. Los teléfonos móviles dejaron de funcionar. Las líneas fijas fueron interrumpidas. El objetivo era evitar la coordinación de los manifestantes y detener el flujo de vídeos hacia el exterior. Pero inmediatamente después del apagón de Internet, los manifestantes comenzaron a coordinar sus acciones y publicar vídeos utilizando Starlink. Elon Musk había activado el servicio Starlink sobre el territorio iraní, permitiendo además
a quienes tuvieran los terminales comunicarse libremente. Free Internet para los terroristas. El gobierno iraní respondió con guerra electrónica. Con asistencia de sistemas especializados de Rusia y China, Irán comenzó a interferir con las señales de Starlink, suprimiendo las señales GPS y creando interferencias en las frecuencias de comunicación. El 11 de enero, el Comando del Ciberespacio de Irán anunció que había logrado cerrar el 90% del acceso a Starlink. Las autoridades iraníes posteriormente incautaron grandes cantidades de terminales de Starlink y las presentaron como evidencia de interferencia extranjera. Las podéis ver ahí en el vídeo que estamos reproduciendo. Sale el vídeo donde salen todos los terminales de Starlink. Trump y la amenaza de guerra. Vendremos a su rescate. Esa fue la promesa de Trump. Mientras la violencia escalaba, Donald Trump se convirtió en un actor central en el drama. A través de su red social Truth Social y en entrevistas, Trump emitió una serie de declaraciones cada vez más agresivas hacia Irán. El 1 de enero de 2026 dijo: si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, lo cual es su costumbre, Estados Unidos de América vendrá en su rescate. Estamos listos y preparados para actuar. El 8 de enero de 2026 dice: vamos a golpear duramente a Irán y les haremos pagar un infierno si matan a los manifestantes. Si lo hacen, tendrán que pagar un infierno. 13 de enero de 2026. Patriotas iraníes, sigan protestando, tomen el control de sus instituciones, guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un gran precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos sin sentido de manifestantes. La ayuda está en camino. Haga Irán grande de nuevo, presidente Donald J. Trump. Estas declaraciones representan un cambio radical en la postura estadounidense. En protestas anteriores en Irán, como cuando el Movimiento Verde de 2009, el presidente Obama había sido criticado por no apoyar suficientemente a los manifestantes. Pero Trump estaba yendo mucho más allá de un apoyo verbal. Estaba amenazando explícitamente con una intervención militar. La movilización militar y el retroceso. Estados Unidos comenzó a trasladar activos militares significativos a la región. El portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate comenzaron a moverse desde el mar de China Meridional hacia el Medio Oriente. Se desplegaron sistemas adicionales de defensa antiaérea, aviones de combate, bombarderos y posiblemente submarinos. Cazas y bombarderos de la Fuerza Aérea estadounidense se desplegaron en la región, en parte desde Europa. The Wall Street Journal informó que la administración Trump estaba considerando un ataque aéreo a gran escala contra objetivos militares iraníes como una de las opciones. El plan actual, según fuentes israelíes citadas por Axios, incluían ataques contra objetivos de las fuerzas de seguridad iraníes. Pero entonces, algo cambió. Según el embajador iraní en Pakistán, alrededor de medianoche del 16 de enero, recibió información de que Trump no quería guerra y estaba pidiendo a Irán que no atacaran las instalaciones estadounidenses en la región. Se cree que Trump canceló la operación en el último minuto. ¿Qué causó este aparente cambio de rumbo? Múltiples factores parecen haber jugado un papel. Primero, las advertencias iraníes. Irán dejó claro que respondería a cualquier ataque estadounidense. El comandante de la Guardia Revolucionaria amenazó con responder en el momento apropiado. Las autoridades iraníes advirtieron que todas las bases estadounidenses en la región serían objetivos legítimos. La base de Al-Udeid, en Qatar, que ya ha sido atacada durante la Guerra de los 12 días, fue evacuada por Estados Unidos de una forma parcial. 2. El Consejo de los Aliados. Funcionarios israelíes y árabes, según NBC, pidieron a Estados Unidos que no lanzara ataques por el momento. Temían que una intervención militar estadounidense pudiera desestabilizar aún más la región y potencialmente llevar a un conflicto regional mucho más amplio. 3. Las limitaciones militares. Político, el periódico, informó que la lista de opciones militares de Washington era más limitada que un año antes, ya que buques de guerra y personal militar que habían sido trasladados al Caribe, relacionado con el ataque
ilegal contra Venezuela, Estados Unidos había usado aproximadamente un cuarto de sus interceptores de misiles de alta gama durante la Guerra de los 12 días, exponiendo a una brecha de suministro. Es decir, entre las unidades que mandó a Venezuela, más los gastos de la Guerra de los 12 días, pues andan un poquillo justos de logística militar. 4. Cálculo político. Trump, según algunas fuentes, se dio cuenta de que una guerra contra Irán podía ser extremadamente costosa y políticamente impopular. A diferencia de ataques limitados, como el que mató a Soleimani, una intervención militar a gran escala en apoyo de manifestantes podría involucrar a Estados Unidos en otro conflicto prolongado en Oriente Medio. 5. Estrategia de negociación. Algunos analistas sugirieron que Trump está usando la amenaza de la fuerza como palanca para obligar a Irán a la mesa de negociaciones. El 17 de enero de 2026, Trump declaró que nadie lo había convencido de no atacar a Irán, sino que se había convencido a sí mismo. Él lo hace todo por sí mismo, desde conseguir paz en 8 o 10 guerras hasta convencerse a sí mismo. Afirmó que Irán había programado más de 800 ejecuciones, pero las había cancelado, lo cual tuvo un gran impacto en su decisión. Esta afirmación sobre las 800 ejecuciones no ha sido verificada por ningún diario independiente. Seguramente se la inventó, como hace muchas veces. El ultimátum, más allá de los derechos humanos. Una vez que la violencia disminuyó y las protestas comenzaron a desvanecerse después del 13 de enero, quedó claro cuál era el verdadero objetivo. El representante especial de la Casa Blanca expresó las demandas de Estados Unidos a Teherán para un posible acuerdo. Detener el enriquecimiento de uranio, reducir las reservas de misiles, reducir aproximadamente 2.000 kilos de material nuclear enriquecido, dejar de apoyar a sus socios regionales como Hezbollah, Hamas o Ansarollah del Yemen. A cambio, se ofrecía a Irán el levantamiento de las sanciones y el regreso a la comunidad internacional. La alternativa, según decían, iba a ser mala. Notablemente, ausentes de estas demandas cualquier mención de derechos humanos, lo de la libertad de expresión, instituciones democráticas o el bienestar del oprimido pueblo iraní, era retórica, esta retórica sobre apoyar a los manifestantes pacíficos, todo esto había sido solo eso, retórica. Una vez más, el patrón se revela con claridad. Las protestas, el apoyo estadounidense a los manifestantes, las amenazas de intervención militar, todo había sido instrumentalizado para presionar a Irán a renunciar a su soberanía estratégica. Los manifestantes, que salieron a las calles por preocupaciones económicas legítimas, fueron usados como peones en un juego geopolítico más grande. El papel de Reza Pahlavi, la restauración monárquica en el horizonte. Un elemento fascinante de estos eventos fue el surgimiento de Reza Pahlavi, hijo del último Shah de Irán, como figura proeminente, o que se cree él proeminente en Irán. El 8 de enero, Pahlavi hizo un llamamiento explícito para que los manifestantes tomaran el poder. Nuestro objetivo no solo es salir a las calles, sino prepararnos para apoderarnos y mantener el control de los centros urbanos. Este llamado a una insurrección armada, hecho desde la seguridad de los Estados Unidos, donde Pahlavi reside, fue extraordinario. Pahlavi, que tenía 17 años cuando su padre fue derrocado en 1979 y nunca ha gobernado en Irán, se estaba posicionando como una alternativa al gobierno actual. Los medios occidentales comenzaron a presentarlo como un líder en el exilio, un potencial salvador para Irán. Se realizaron manifestaciones en la diáspora iraní en su apoyo en ciudades de todo el mundo. Trump, cuando se le preguntó sobre Pahlavi, fue cauteloso, pero no lo descartó. Dice, parece muy agradable, pero no sé cómo se desempeñaría en su propio país. Y, en realidad, aún no estamos en esa etapa. Más tarde añadió, creo que deberíamos dejar que todos salgan y veamos quién emerge. Para muchos iraníes, la perspectiva de una restauración monárquica es absurda.
La dinastía Pahlavi fue derrocada precisamente porque había convertido Irán en un estado cliente de Occidente, donde las riquezas petroleras beneficiaban a una élite corrupta mientras la mayoría vivía en la pobreza. El Shah Mohammad Reza Pahlavi fue instalado en el poder tras el golpe de la CIA de 1953. Gobernó con mano de hierro, con la ayuda de la temida policía secreta, la SAVK, y finalmente fue expulsado por una revolución popular masiva. Pero para Washington y ciertos sectores de la élite occidental, Pahlavi representa exactamente lo que quieren: un líder pro-occidental que devolvería a Irán a la órbita estadounidense. La resistencia iraní entre la supervivencia económica y la soberanía, y la respuesta del gobierno. A medida que la crisis se desarrollaba, el gobierno iraní navegaba entre la necesidad de restaurar el orden y el reconocimiento de que las quejas económicas sí eran legítimas. El presidente Pezeshkian reconoció las dificultades. Debemos mejorar nuestro desempeño y prestar atención a los resultados de nuestras acciones. También reconoció la crisis internacional. Estamos en guerra total con Israel, Europa y Estados Unidos de América. Las autoridades se organizaron contra manifestaciones masivas en apoyo al gobierno. El 12 de enero, manifestaciones de 1 millón de personas se llevaron a cabo en varias ciudades bajo la consigna de rechazar los disturbios y apoyar a la República Islámica. Estas manifestaciones, según el gobierno, demostraban que la mayoría del pueblo iraní rechazaba los intentos de desestabilización externos. Las fuerzas de seguridad intensificaron su respuesta después del 8 de enero. Detuvieron al menos 200 líderes de grupos armados, incautando armas, municiones, granadas y cócteles molotov. Para el 13 de enero, la situación había vuelto en gran medida a la normalidad, aunque con fuertes medidas de seguridad todavía. El apoyo internacional. Rusia y China. A diferencia de 2009 o 2022, cuando Irán enfrentó protestas relativamente aislado, en 2026 tenía aliados que proporcionaron un apoyo crítico. Rusia, según informes iraníes, ayudó con sistemas de guerra electrónica para interferir con Starlink. China también proporcionó tecnología para detectar y bloquear las comunicaciones satelitales. El presidente Putin mantuvo una llamada telefónica con el presidente Pezeshkian el 16 de enero. Putin expresó su apoyo a los esfuerzos del liderazgo iraní para estabilizar la situación. Pezeshkian agradeció a Rusia por apoyar la posición de Teherán en la ONU y otros foros internacionales. Los presidentes confirmaron su intención de implementar proyectos económicos conjuntos. Este apoyo ruso-chino es significativo, marca un cambio en el equilibrio geopolítico. Durante la Guerra Fría, movimientos de liberación nacional podían contar con el apoyo soviético. Tras el colapso de la Unión Soviética, países que desafiaban el orden unipolar estadounidense lo hacían en gran medida totalmente solos. Pero el surgimiento de un mundo multipolar con Rusia y China como polos alternativos de poder está cambiando esta dinámica. La narrativa iraní. La segunda guerra impuesta. Irán ha comenzado a referirse a la guerra de los 12 días como la segunda guerra impuesta, usando el mismo término que utilizó para describir la guerra Irán-Irak en 1980-1988. Este lenguaje es deliberado y revela cómo Irán ve estos eventos, no como agresión que provocó con su comportamiento, sino como ataques injustificados impuestos desde el exterior. El ministro de Relaciones Exteriores, Araghchi, en una carta a la ONU, articuló esta perspectiva. Estados Unidos e Israel tienen responsabilidad legal directa por las muertes de civiles. Las sanciones, amenazas, disturbios organizados y caos se denominan el método estándar de Estados Unidos para crear un pretexto para una intervención militar. El pueblo iraní defenderá su país y el escenario estadounidense fracasará de nuevo. Ali Larijani, el presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, respondió directamente a Trump, quien había pedido a los manifestantes que guardaran los nombres de los asesinos y abusadores. Larijani publicó: por la presente publico los nombres de los principales asesinos. 1. Trump. 2. Netanyahu. El panorama regional: Irak, petróleo y dominación. Lo que está sucediendo en Irán no puede separarse
de un contexto regional mucho más amplio. Estados Unidos está llevando a cabo una ofensiva regional para consolidar su control sobre los recursos energéticos en Medio Oriente. Venezuela, en enero de 2026, Estados Unidos ejecutó una operación militar que resultó ser el secuestro del presidente Nicolás Maduro. La industria petrolera venezolana, que había proporcionado petróleo con descuento a China, quedó bajo una terrible presión. Irak, 8 de enero. Surgieron noticias de que las autoridades iraquíes estaban nacionalizando uno de los mayores campos petrolíferos de Lukoil, la empresa rusa. El gabinete de ministros aprobó planes para apoderarse del campo West Kurna II, con planes de transferir los activos a empresas estadounidenses, por supuesto. En Guinea, las protestas y amenazas militares contra Irán se producen precisamente cuando China, el mayor importador de petróleo iraní con descuento, está preocupada por perder este suministro que traía de Venezuela y que tras la crisis venezolana posiblemente pierda. El patrón es claro. Estados Unidos se está moviendo agresivamente para dominar la producción mundial de petróleo, secuestrando presidentes, organizando disturbio, pisoteando lo que una vez se llamó el derecho internacional, apresamiento de barcos, etcétera, etcétera, etcétera. En este contexto, este es el contexto en el que debemos de entender la crisis iraní. No se trata solo de Irán, se trata de quién controlará los recursos energéticos que siguen siendo fundamentales para la economía global. Se trata de si el mundo será unipolar, con Estados Unidos como hegemón indiscutible, o multipolar, con múltiples centros de poder. La legitimidad de las quejas contra la instrumentación de la protesta. Es crucial mantener dos verdades simultáneamente en nuestra mente. Primera verdad, las quejas económicas de los iraníes que salieron a protestar eran legítimas. Décadas de sanciones han devastado la economía iraní. La guerra de los 12 días causó destrucción masiva. El rial colapsó, los precios se dispararon, la gente está sufriendo. Estos son hechos innegables. El gobierno iraní, como cualquier gobierno, debe rendir cuentas ante su pueblo. La incompetencia, la corrupción, las malas políticas económicas, todo esto es criticable como en cualquier país del mundo y debe ser criticado como se debería hacer en cualquier otro país del mundo. Los iraníes tienen todo el derecho a exigir mejores condiciones de vida, mayor eficiencia gubernamental y un manejo económico más competente. Pero hay una segunda verdad. Estas protestas genuinas fueron instrumentalizadas por actores externos para sus propios fines geopolíticos. La introducción de miles de terminales Starlink, el armamento de manifestantes, la coordinación desde el extranjero, las llamadas explícitas a la insurrección por parte de Recep Pahlavi, las amenazas militares de Trump, todo esto apunta a un esfuerzo concertado para explotar el descontento interno, para lograr un cambio de régimen. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, y de hecho, esta es precisamente la naturaleza de las operaciones modernas de cambio de régimen. No se fabrican protestas de la nada, eso sería imposible, sino que se aprovechan las quejas genuinas, normalmente provocadas por sanciones económicas y bloqueos económicos, se amplifican, se radicalizan y se instrumentalizan para objetivos que van mucho más allá de las demandas originales y legítimas de los manifestantes. El dilema de la intervención humanitaria. Trump afirmó que está preocupado por las mujeres y los niños de Irán, como no, por la democracia, por los derechos humanos. Pero cuando llegó el momento de presentar demandas concretas, no había ni una sola palabra de estos temas sobre la mesa. Solo exigencias estratégicas, desarme nuclear, eliminación de misiles, abandono de aliados regionales. Este es el patrón consistente de la intervención imperial disfrazada de preocupación humanitaria. Se invoca el sufrimiento de la población para justificar acciones que, de hecho, causarán mucho más sufrimiento. Las acciones que supuestamente presionarán al gobierno, en realidad empobrecen a su población. Las amenazas militares que supuestamente protegerán a los manifestantes, en realidad los ponen en mayor peligro. Y una vez que se logra el cambio de régimen, si es que se logra, las preocupaciones humanitarias se evaporan mágicamente.
Vimos esto en Libia, donde la intervención humanitaria de la OTAN para proteger a los civiles resultó en la destrucción total del Estado, años de guerra civil, el resurgimiento del comercio de esclavos y un sufrimiento humano masivo que continúa hasta hoy en día. Vimos esto en Irak, donde la invasión para liberar al pueblo iraquí de Saddam Hussein causó cientos de miles de muertos, desestabilización sectaria y el surgimiento del Estado Islámico. Irán tiene todo el derecho, bajo el derecho internacional, a defenderse. Cuando es atacado militarmente, tiene derecho a responder militarmente. Cuando enfrenta sanciones ilegales diseñadas para asfixiar su economía, esto es un acto de guerra, aunque no haya disparos, tiene derecho a buscar formas de evadirlas. Cuando enfrenta operaciones encubiertas diseñadas para desestabilizarlo internamente, tiene derecho a defenderse. El derecho a la resistencia contra la agresión externa es un principio fundamental consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en el derecho internacional. Los pueblos que luchan contra la dominación colonial, la ocupación extranjera y los regímenes racistas tienen el derecho de luchar por su liberación, incluso con medios armados, si es necesario. Este derecho fue reconocido en numerosas resoluciones de la ONU durante las luchas anticoloniales del siglo XX. Irán no es una víctima pasiva, ha desarrollado capacidades militares significativas precisamente porque ha estado bajo amenaza existencial durante décadas. Su programa de misiles balísticos, que Occidente exige que abandone, es su principal medio de disuasión, dado que su fuerza aérea es obsoleta. Su apoyo a grupos como Hezbollah, que Occidente califica como terrorista, es parte de una estrategia de defensa adelantada, mantener amenazas potenciales lejos de sus fronteras. Pero las manifestaciones y el descontento de la población no puede usarse para justificar la agresión externa, las sanciones ilegales, los asesinatos activos y las operaciones de cambio de régimen. Dos males no hacen un bien. Las políticas problemáticas del gobierno iraní no dan a Estados Unidos e Israel el derecho de atacarlo militarmente o intentar derrocar. La autodeterminación de los estados como derecho fundamental. Al final, lo que está en juego es el principio fundamental de autodeterminación. ¿Tiene el pueblo iraní el derecho a determinar su propio sistema político, su propia estructura económica, su propia política exterior, sin interferencias externas? Este es el mismo principio por el cual lucharon los movimientos anticoloniales en África, Asia y América Latina. El mismo principio que justificó la Revolución Cubana, el mismo principio que justificó la Revolución Cubana, la Revolución Vietnamita, la Revolución Venezolana, las luchas por la liberación en Argelia, Angola, Mozambique. El derecho de los pueblos a ser dueños de su propio destino. Si el pueblo iraní quiere cambiar su gobierno, tiene todo el derecho de hacerlo, pero debe de ser su decisión, tomada a través de sus propios procesos, sin armas proporcionadas desde el exterior, sin coordinación desde agencias de inteligencia extranjeras, sin amenazas militares de potencias extranjeras. La revolución de 1979, con todas sus complicaciones y contradicciones, sí fue genuinamente iraní. Millones de iraníes salieron a las calles y derrocaron al Shah, no porque la CIA se lo dijera, sino porque rechazaban la dictadura pro-occidental que los gobernaba. Si va a haber otro cambio fundamental en Irán, también debe ser genuinamente iraní. No puede ser impuesto desde Washington o Tel Aviv. No puede ser el resultado de una operación de cambio de régimen orquestada externamente. Como conclusión a este artículo, se me ocurrieron unas lecciones, 5 lecciones que, que nos deben de enseñar a los demás países sobre la naturaleza del poder imperial en el siglo XXI. Sí, poder imperial en el siglo XXI. Primero, las sanciones económicas unilaterales son armas de destrucción masiva que causan el sufrimiento masivo a poblaciones civiles. Deben ser reconocidas como tales y condenadas con la misma vehemencia que condenamos las armas químicas o las armas nucleares. Segundo, las operaciones de cambio de régimen modernas son sofisticadas, combinando guerra económica, guerra cibernética, guerra de información y apoyo a insurgencias internas y la amenaza de intervención militar directa. Reconocer estos patrones es esencial para poder defenderse de ellos.
Tercero, el surgimiento de un mundo multipolar, con potencias como Rusia y China dispuestas a proporcionar apoyo, aunque sea limitado, a países bajo asedio imperial. Cambia mucho esta dinámica. Irán en 2026 no está tan aislado como lo estaba en décadas anteriores. Cuarto, la hipocresía de la intervención humanitaria debe ser expuesta constantemente. Cuando Occidente invoca derechos humanos para justificar agresión contra países del sur global, mientras ignora o apoya violaciones mucho peores cometidas por aliados como Arabia Saudí o Israel. La naturaleza instrumental de esta retórica se vuelve clara. Quinto, el derecho internacional y las instituciones multilaterales han sido completamente subordinadas al poder de las grandes potencias occidentales. La ONU es impotente para prevenir agresiones cuando son cometidas por Estados Unidos y sus aliados. Un nuevo orden internacional más justo y equitativo es necesario. El futuro de Irán permanece incierto. La crisis económica continúa. Las tensiones internas persisten. La amenaza de una nueva agresión externa permanece. Pero lo que es cierto es que el pueblo iraní, como todos los pueblos, tiene el derecho inalienable de determinar su propio futuro en libertad. Ya sea ese futuro incluya la República Islámica en su forma actual, alguna versión reformada de ella o un sistema completamente diferente. Eso es una decisión que debe ser tomada por los iraníes, no por los estrategas de Washington, no por los planificadores de Tel Aviv, no por los exiliados cómodos en Los Ángeles o Londres. La soberanía no es un privilegio que las grandes potencias conceden, es un derecho inherente de los pueblos. Y mientras existan pueblos dispuestos a defenderla, el proyecto imperial de dominación total seguirá encontrando resistencia. Irán ha resistido durante 46 años desde su revolución. Ha sobrevivido a una guerra de 8 años contra Irak, apoyado por Occidente. Ha sobrevivido a décadas de sanciones. Ha sobrevivido a asesinatos selectivos. Ha sobrevivido a sabotajes. Ha sobrevivido a la guerra de los 12 días. Y todo indica que sobrevivirá también a esta última ofensiva. No porque su gobierno sea perfecto, está lejos de serlo, como prácticamente casi todos los gobiernos del mundo. No porque no tenga problemas internos serios, los tiene, sino porque al final la voluntad de un pueblo de mantener su independencia y soberanía, incluso frente a las potencias más poderosas del mundo, es una fuerza que no puede ser fácilmente quebrantada. Esta es la lección que Vietnam enseñó al imperio estadounidense. Es la lección que Afganistán enseñó a Estados Unidos. Es la lección que Cuba ha enseñado durante más de 60 años. Es la lección que está ahora combatiendo Venezuela. Y esta es la lección que Irán nos está enseñando también en estos momentos. El imperio puede ser poderoso, puede tener las armas más avanzadas, la economía más grande, la maquinaria de propaganda más sofisticada, pero hay algo más poderoso aún: la determinación de un pueblo que no quiere arrodillarse. Y voy a terminar con una cita de un grande, Ernesto Che Guevara, que decía: la libertad no se mendiga, se conquista. Un placer haber estado con todos vosotros. Os agradecería mucho que, si os gusta el programa, deis like, compartáis, os suscribáis. Necesito más horas de visualización, necesito más suscriptores para poder empezar a monetizar e intentar que mi trabajo, pues tener más tiempo para dedicarme a él. Con todo, me despido agradeciendo siempre cordialmente vuestra atención. Hasta luego.